¿Sabías que hay un espíritu peligroso que se está infiltrando en las iglesias y causando grandes daños espirituales? ¿Un espíritu que destruye hogares, desvía corazones y socava la autoridad de Dios? En el video de hoy, hablaremos sobre el espíritu de Jezabel, una fuerza demoníaca mencionada en la Biblia, que continúa actuando en la actualidad. Exploraremos la historia bíblica de Jezabel, entenderemos cómo este espíritu aún opera en el mundo actual y, lo más importante, cómo podemos protegernos de su influencia. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la única manera de vencer este mal. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre temas espirituales esenciales. Este espíritu se manifiesta de manera insidiosa, influyendo en actitudes que promueven la división, la desconfianza y la manipulación dentro de la comunidad de fe. En el libro de Apocalipsis, Jesús advirtió a la iglesia de Tiatira sobre la tolerancia hacia Jezabel, quien se autodenominaba profetisa, y llevaba a los siervos de Dios a la inmoralidad y a la idolatría. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Hoy en día, esta influencia continúa operando de maneras modernas, pero igualmente destructivas, disfrazada en ideologías y prácticas que desvirtúan la verdad bíblica. La mejor defensa contra este espíritu es una vida arraigada en la palabra de Dios y en oración constante. Es esencial que los líderes de la iglesia estén atentos, reconociendo las señales de manipulación y control que pueden surgir en sus congregaciones. El discernimiento espiritual es crucial, ya que no todo lo que parece bueno o espiritual realmente lo es. El apóstol Juan nos exhorta a no creer en todo espíritu, sino probar si los espíritus son de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Además, cada creyente debe armarse con la armadura de Dios, como se describe en Efesios capítulo 6, para resistir los ataques del enemigo. En un mundo cada vez más alejado de Dios, es imperativo que la iglesia se mantenga firme, no permitiendo que el espíritu de Jezabel encuentre espacio para operar. La victoria pertenece al Señor, y en Cristo somos capacitados para vencer cualquier adversidad espiritual. La historia de Jezabel, narrada en el libro de Primeros Reyes, ofrece una visión profunda sobre el impacto devastador que un liderazgo corrupto puede tener, no solo en un individuo, sino en toda una nación. Jezabel, esposa del rey Acab, es la personificación de una influencia maligna que conduce el corazón de un líder, y en consecuencia, de todo un pueblo al alejamiento de Dios. Jezabel no solo introdujo la adoración a Baal y a Será en Israel, sino que también persiguió con ferocidad a los profetas del Señor, intentando erradicar la adoración verdadera y reemplazar la fe en el Dios de Israel por un culto idolátrico. El contexto bíblico en el que se desarrolla esta historia es crucial para entender la profundidad del problema. Israel, elegido por Dios para ser una nación santa y separada, fue repetidamente advertido contra la idolatría. Sin embargo, bajo la influencia de Jezabel, Acab fue llevado a ignorar estas advertencias, siguiendo caminos que provocaron la ira divina. El texto de Primeros Reyes capítulo 16, versículos 31 al 33, nos muestra que Acab, influenciado por Jezabel, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él, introduciendo en Israel prácticas que deshonraron completamente los mandamientos de Dios. La relación entre Acab y Jezabel ejemplifica cómo una alianza fuera de la voluntad de Dios puede traer destrucción. Acab, al unirse a Jezabel, se expuso a una influencia que no solo corrompió su reinado, sino que también contaminó a toda la nación. La idolatría promovida por Jezabel se extendió como una plaga, llevando al pueblo de Israel a cometer pecados abominables, alejándose del Dios verdadero y acarreando severas consecuencias. Uno de los ejemplos más vívidos del impacto de esta unión pecaminosa fue el episodio del asesinato de Nabot, narrado en Primeros Reyes capítulo 21. Jezabel, al percibir el deseo de Acab por la viña de Nabot, trama un plan vil para obtener el terreno, falsificando acusaciones y resultando en la muerte injusta de Nabot. Esta historia es un retrato sombrío de cómo la influencia corrupta de Jezabel llevó a Acab a cometer un acto de gran injusticia, algo que fue condenado por Dios a través del profeta Elías. Dios, al enviar a Elías para confrontar a Acab, declara que por causa de sus pecados y por la influencia de Jezabel, su casa sería destruida, mostrando que la justicia divina no puede ser ignorada.
Esta narrativa no solo sirve como una advertencia sobre los peligros de la mala influencia, sino también como un reflejo de cómo nuestras elecciones pueden tener consecuencias duraderas y amplias. La decisión de Acab de aliarse con Jezabel no solo selló su destino, sino que también lanzó a Israel en una espiral de idolatría y corrupción que llevó a la nación a la ruina. El impacto de las elecciones de Acab y de la influencia de Jezabel es un poderoso recordatorio de que las decisiones de los líderes tienen consecuencias para toda la comunidad. Cuando un líder se desvía de los caminos de Dios, no lo hace solo. Toda la nación sufre las repercusiones. La historia de Jezabel y Acab ilustra el principio espiritual de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Acab, fue llevado a una falsa seguridad, creyendo que podían adorar a Baal y al Señor simultáneamente, un engaño que resultó ser fatal. Sin embargo, incluso en medio de esta apostasía, Dios no dejó a su pueblo sin una voz profética. Elías, uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, fue enviado para confrontar a Acab y Jezabel, denunciando sus pecados y llamando al pueblo de vuelta a la adoración verdadera. La confrontación en el Monte Carmelo, Primeros Reyes capítulo 18, es uno de los ejemplos más poderosos de la intervención divina para restaurar la fe en Israel. Allí, Elías desafió a los profetas de Baal, demostrando de manera innegable que solo el Señor es Dios, y que la idolatría introducida por Jezabel no tenía poder real. La reflexión sobre este contexto bíblico nos lleva a entender que las elecciones que hacemos, especialmente en lo que respecta a quién permitimos influenciar nuestras vidas, pueden determinar no solo nuestro destino personal, sino también el destino de quienes nos rodean. Jezabel usó su posición de influencia para desviar a toda una nación, pero Dios, en su justicia, no permitió que sus actos quedaran impunes. La historia de Jezabel es una advertencia para todos los creyentes sobre el peligro de la complacencia y la tolerancia al pecado, y un llamado a la acción para permanecer firmes en la verdad de Dios, resistiendo toda influencia que intente apartarnos de sus caminos. El espíritu de Jezabel, además de ser una figura histórica, representa una fuerza espiritual que continúa operando en diversas esferas, especialmente donde hay autoridad y liderazgo. Su actuación es sutil, pero profundamente destructiva, involucrando manipulación, control y un intento deliberado de subvertir el orden establecido por Dios. En la historia bíblica, Jezabel no solo influyó en el rey Acab, sino que también desestabilizó a toda una nación, promoviendo la idolatría y llevando a Israel a un período oscuro de apostasía. Hoy, esa misma influencia perniciosa puede percibirse en muchos contextos, particularmente en las iglesias y hogares cristianos, donde la búsqueda de poder y control puede generar divisiones devastadoras. La manera en que el espíritu de Jezabel opera es particularmente astuta. Se manifiesta a través de individuos que ejercen una influencia indebida sobre líderes, pastores e incluso sobre miembros de la iglesia, frecuentemente manipulando decisiones y distorsionando la verdad para servir a sus propios intereses. Este comportamiento a menudo se camufla bajo una apariencia de piedad o celo, pero en realidad busca minar la autoridad dada por Dios y establecer un control absoluto sobre las decisiones y direcciones espirituales. Un ejemplo clásico de la acción de este espíritu en los días actuales es cuando líderes o miembros de la iglesia comienzan a promover agendas personales bajo el pretexto de estar actuando en nombre de Dios. Estas personas pueden parecer espirituales e incluso inspiradoras, pero en el fondo están buscando establecer su propio reino dentro de la iglesia. Lo hacen manipulando reuniones, creando facciones y usando la persuasión emocional para conducir a la congregación en direcciones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Esta búsqueda de control a menudo conduce a la división, ya que crea un ambiente de desconfianza y hostilidad, donde el enfoque se desvía del verdadero propósito de la iglesia, adorar a Dios y servir a los demás. Las implicaciones de esta influencia en la iglesia moderna son profundas. La manipulación y el control, características del espíritu de Jezabel, pueden llevar a la destrucción de comunidades enteras, no solo en términos espirituales, sino también emocionales y relacionales. Cuando el poder es usurpado de su fuente divina y puesto en manos de individuos que buscan satisfacer sus propias ambiciones, el resultado es el caos y la pérdida de enfoque en la misión de Dios.
Esta dinámica puede observarse en situaciones donde iglesias se dividen, familias se desintegran, y el amor cristiano es reemplazado por rivalidades y amargura. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos presenciado estas situaciones en nuestras propias comunidades o hogares? En muchos casos, la respuesta es sí. La búsqueda de poder y control, cuando no se contiene, puede destruir relaciones, minar la confianza y alejar a las personas de la fe. Esto no ocurre de manera repentina, sino gradualmente, a medida que la influencia del espíritu de Jezabel se infiltra en las decisiones cotidianas, en las conversaciones y en las relaciones. Es crucial que los creyentes reconozcan las señales de esta influencia y tomen medidas para combatirla. La oración, el estudio de la palabra de Dios y el discernimiento espiritual son herramientas esenciales para resistir esta fuerza destructiva. Además, es importante que las iglesias establezcan estructuras de liderazgo claras y transparentes, donde el poder se ejerza de acuerdo con los principios bíblicos y no de acuerdo con ambiciones personales. El espíritu de Jezabel no es una reliquia del pasado, sino una realidad presente que debe ser enfrentada con seriedad. Cada creyente tiene la responsabilidad de proteger su comunidad y su hogar contra esta influencia, permaneciendo fiel a la verdad de Dios y resistiendo cualquier intento de usurpar el control divino. Al hacerlo, no solo preservamos la integridad de nuestra fe, sino que también aseguramos que la iglesia permanezca un lugar de adoración y servicio genuino, donde la autoridad de Dios es respetada y seguida. El control es, sin duda, una de las armas más poderosas y destructivas que el espíritu de Jezabel emplea. En la historia bíblica, Jezabel ejerció un control implacable sobre Acab, no solo influenciando sus decisiones, sino también moldeando la dirección de toda la nación. Su dominio era tan absoluto que, aun siendo una extranjera y adoradora de dioses paganos, logró establecer un culto a Baal en el corazón de Israel, alejando al pueblo del verdadero Dios. Esta influencia nefasta no se restringía al ámbito personal de Acab, sino que permeaba las instituciones religiosas y políticas, corroyendo los fundamentos espirituales y morales de la nación. Ese mismo patrón de control es visible en las iglesias de hoy. La búsqueda de poder y dominio puede transformar a líderes espirituales en tiranos, que imponen su voluntad sobre la congregación, manipulando decisiones, distorsionando la verdad y creando un ambiente de miedo y sumisión ciega. Cuando el control se convierte en la fuerza motriz de un liderazgo, la iglesia deja de ser un lugar de refugio y crecimiento espiritual, convirtiéndose en un campo de batalla donde se alimentan conflictos y las divisiones son inevitables. Un ejemplo concreto de esta dinámica se ve cuando los líderes comienzan a centralizar todas las decisiones en sus manos, desconsiderando la participación de los miembros o ignorando los consejos de otros líderes espirituales. Esto puede crear un clima de desconfianza y resistencia, donde el verdadero propósito de la iglesia se ve comprometido. En muchos casos, los miembros comienzan a sentir que sus voces no son escuchadas y que sus contribuciones son desvalorizadas, llevando a la desmotivación e incluso al alejamiento. Este control también puede manifestarse en aspectos más sutiles, como la manipulación emocional. Los líderes que actúan bajo la influencia del espíritu de Jezabel pueden usar la culpa, el miedo y la presión psicológica para manipular el comportamiento de los miembros, llevándolos a conformarse con decisiones o doctrinas que no están en alineación con las Escrituras. Esta manipulación puede ser tan insidiosa que, a menudo, las personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controladas, creyendo que simplemente están siguiendo la voluntad de Dios, cuando en realidad están siendo desviadas de la verdad. El impacto de este control es devastador. Las iglesias que deberían ser faros de luz y lugares de sanidad se convierten en fuentes de dolor y confusión. La unidad de la fe es reemplazada por facciones y disputas de poder, y la misión de la iglesia de alcanzar a los perdidos y edificar a los santos es sofocada por agendas personales e intereses egoístas. El resultado es una congregación fragmentada, donde el amor y la comunión dan lugar al miedo y a la sospecha. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estará el espíritu de Jezabel intentando controlar nuestras vidas o iglesias? Es posible que, sin darnos cuenta, hayamos permitido que este control se infiltre en nuestras decisiones, relaciones y ministerios. Reconocer la presencia de este espíritu es el primer paso para combatirlo. Debemos recordar que, en Cristo, tenemos la autoridad para resistir toda forma de manipulación y control
que no venga de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Resistir el control de Jezabel exige valor y discernimiento espiritual. Es necesario examinar continuamente nuestras motivaciones y las dinámicas de poder dentro de nuestras iglesias y familias. Debemos estar dispuestos a confrontar estas influencias, incluso si eso significa desafiar liderazgos o estructuras que se han desviado del propósito divino. El enfoque debe permanecer siempre en Cristo, que es la cabeza de la iglesia y la verdadera fuente de autoridad y poder. Al combatir el espíritu de Jezabel, protegemos no solo la integridad de nuestras iglesias, sino también nuestra relación personal con Dios. Manteniendo nuestro corazón centrado en Cristo y rechazando cualquier forma de control que se desvíe de su señorío, podemos asegurar que nuestra vida y ministerio estén alineados con la voluntad de Dios, promoviendo paz, unidad y crecimiento espiritual verdadero. La religiosidad superficial es una de las herramientas más eficaces del espíritu de Jezabel para infiltrarse en las iglesias y hogares cristianos. Esta forma de piedad aparente pero desprovista de verdadero compromiso con Dios, engaña a quienes están alrededor, creando una fachada de santidad mientras, internamente, promueve la manipulación, el engaño y el control. Jezabel en su época no se contentaba solo con introducir la idolatría, también enmascaraba sus intenciones malignas con un velo de legitimidad y autoridad, usando su posición para persuadir a otros a seguirla. Esta estrategia aún se utiliza hoy, donde la apariencia de religiosidad es frecuentemente utilizada para enmascarar intenciones egoístas y pecaminosas. Personas que exhiben un comportamiento extremadamente religioso, pero cuyas acciones revelan un corazón distante de Dios, se convierten en instrumentos del espíritu de Jezabel. Pueden participar activamente en las actividades de la iglesia, liderar ministerios e incluso ser vistas como ejemplos de fe, pero sus motivaciones están basadas en el deseo de control, reconocimiento y poder, en lugar de un verdadero amor por Dios y por el prójimo. Este tipo de religiosidad es mencionada por Jesús en Mateo capítulo 23, donde él advierte contra los fariseos que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad e intemperancia. La advertencia de Jesús ilustra cómo la religiosidad vacía puede servir como una cubierta para prácticas corruptas y corazones endurecidos. Un ejemplo práctico de esta manifestación se puede ver en individuos que, en lugar de buscar un crecimiento espiritual genuino, se enfocan en rituales y tradiciones, usando estas prácticas como un medio para manipular a otros. Estas personas pueden ser extremadamente rigurosas en sus observancias religiosas, imponiendo reglas y normas que van más allá de las Escrituras, con el fin de controlar las acciones de los demás. En muchas iglesias, este tipo de comportamiento puede crear un ambiente de legalismo, donde el verdadero espíritu de gracia y misericordia es reemplazado por una cultura de miedo y conformidad. La falsa religiosidad también puede percibirse en líderes que proclaman grandes actos de fe o que constantemente buscan atención para sus obras, pero que en sus vidas personales se muestran fríos, calculadores y distantes de una relación genuina con Dios. Estos líderes pueden usar la religión como una herramienta para avanzar sus propios intereses, ya sea para acumular poder, dinero o influencia. El peligro de este enfoque es que desvía el enfoque de la congregación del verdadero culto a Dios, dirigiéndolo hacia los líderes o hacia prácticas que, aunque puedan parecer piadosas, en realidad alejan a las personas de la simplicidad del Evangelio. Discernir entre una devoción verdadera y una religiosidad vacía requiere un profundo conocimiento de la palabra de Dios y sensibilidad al Espíritu Santo. La Biblia nos instruye a probar los espíritus. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, para ver si son de Dios, y este discernimiento es crucial para identificar cuándo la religiosidad está siendo usada como un arma por el espíritu de Jezabel. El verdadero culto a Dios se caracteriza por la humildad, el servicio desinteresado y el amor incondicional, en contraste con la falsa piedad que busca autoengrandecimiento y control. La verdadera devoción a Dios se manifiesta no solo en rituales o prácticas externas, sino en una transformación interna que refleja el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio son evidencias de una fe genuina.
Cuando estas cualidades están ausentes, pero las prácticas religiosas se elevan por encima de todo, es una señal de que el espíritu de Jezabel puede estar operando. En última instancia, para resistir esta influencia, es necesario un compromiso renovado con la verdad de las Escrituras y una vida de oración que busque la pureza de corazón. La religiosidad vacía es expuesta cuando se coloca bajo la luz de la palabra de Dios, que nos llama a adorar en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 24. Solo así podemos discernir y alejar la presencia de este espíritu maligno, asegurando que nuestras vidas y nuestras iglesias estén verdaderamente alineadas con la voluntad de Dios y no con las intenciones corruptas del enemigo. Vencer al espíritu de Jezabel requiere un enfoque que combine oración fervorosa, discernimiento espiritual agudo y una profunda comunión con el Espíritu Santo. Esta no es una batalla que pueda librarse con fuerza humana o estrategias mundanas, sino una guerra espiritual que exige armas espirituales. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por lo tanto, la primera y más crucial estrategia es la oración. La oración es la base para cualquier resistencia al espíritu de Jezabel. Cuando oramos, invitamos la intervención divina en nuestras vidas y comunidades. A través de la oración, podemos pedir a Dios por protección, discernimiento y la fuerza necesaria para resistir las tentaciones e influencias malignas. La Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y esta verdad se aplica directamente en la batalla contra cualquier espíritu que intente desviarnos de los caminos de Dios. A través de la oración constante, mantenemos una línea de comunicación abierta con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y revele áreas de nuestras vidas o iglesias donde el espíritu de Jezabel puede estar operando. Además de la oración, el discernimiento espiritual es esencial. Discernir lo que es de Dios y lo que no lo es requiere una sensibilidad espiritual que solo puede desarrollarse a través de una relación profunda con el Espíritu Santo y un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. La Biblia nos instruye a no creer en todo espíritu, sino probar si los espíritus son de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Este discernimiento es vital, ya que el espíritu de Jezabel frecuentemente se esconde detrás de una fachada de religiosidad o celo aparente, engañando incluso a los más fervorosos. Identificar y desenmascarar estas falsas manifestaciones requiere que estemos constantemente en sintonía con el Espíritu de Dios, quien nos dará la sabiduría necesaria para distinguir la verdad de la mentira. Un ejemplo bíblico poderoso de la victoria sobre el espíritu de Jezabel es la confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo. Primeros Reyes capítulo 18. Elías, en su fidelidad a Dios, desafió la falsa adoración promovida por Jezabel y demostró que solo el Señor es Dios. El fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio de Elías fue una señal clara de que la fidelidad a Dios siempre prevalece sobre la mentira y la idolatría. Este evento no solo desenmascaró la falsedad de los profetas de Baal, sino que también restauró la fe de Israel en el Dios verdadero. Sin embargo, la victoria de Elías no estuvo exenta de desafíos. Después de esta gran demostración de poder divino, Jezabel amenazó su vida, y Elías, en un momento de debilidad, huyó con miedo. Esto nos enseña que incluso los más fuertes pueden sentirse vulnerables, y es por eso que debemos permanecer vigilantes y dependientes de Dios en todo momento. La victoria sobre el espíritu de Jezabel es posible, pero exige perseverancia, coraje y una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Finalmente, es crucial que cada creyente tome una actitud activa contra esta influencia maligna. Esto comienza con un compromiso renovado de seguir la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Debemos constantemente examinar nuestros corazones y motivaciones, pidiendo a Dios que revele cualquier área donde el espíritu de Jezabel pueda estar operando. Además, es esencial que las iglesias se unan en oración y ayuno, buscando la purificación y la protección espiritual. El llamado a la acción es claro: necesitamos orar, discernir y confiar plenamente en Dios. El Espíritu Santo es nuestro guía y defensor, y con su ayuda,
podemos vencer cualquier intento del enemigo de desviarnos de nuestro propósito en Cristo. Que cada creyente tome la decisión hoy de fortalecer su vida de oración, buscar el discernimiento del Espíritu y permanecer firme en la verdad de Dios, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. El camino que hemos recorrido a lo largo de este estudio nos ha revelado la gravedad de la influencia del espíritu de Jezabel, no solo en tiempos antiguos, sino también en nuestra realidad actual. Hemos visto cómo este espíritu actúa a través de la manipulación, el control, la rebelión contra la autoridad divina y una falsa religiosidad, buscando desviar a los creyentes y a las comunidades de fe de los caminos establecidos por Dios. La historia de Jezabel es un poderoso recordatorio del peligro que surge cuando permitimos que influencias malignas penetren en nuestras vidas e iglesias, distorsionando la verdad y alejándonos de la pureza del Evangelio. El espíritu de Jezabel se manifiesta de forma sutil, enmascarando sus intenciones malignas con apariencia de piedad y celo. Esto lo hace particularmente peligroso, pues puede fácilmente engañar a aquellos que no están espiritualmente alerta. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a ser vigilantes, discerniendo los espíritus y manteniéndonos firmes en la verdad. La palabra de Dios es clara al afirmar que el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Esa abundancia se manifiesta cuando vivimos en plena sumisión a Dios, resistiendo cualquier influencia que intente alejarnos de su propósito. El Espíritu Santo es nuestra mayor defensa contra cualquier forma de mal, incluyendo el espíritu de Jezabel. Él nos concede discernimiento para reconocer las obras del enemigo y nos fortalece para resistirlas. Con el Espíritu Santo habitando en nosotros, tenemos el poder de vencer todas las tentaciones y engaños que el espíritu de Jezabel pueda intentar introducir en nuestras vidas. La clave para esta victoria es una vida de oración fervorosa, estudio constante de las Escrituras y una comunión profunda con Dios. Es importante destacar que la resistencia a este espíritu comienza en nuestro propio corazón. Necesitamos constantemente examinar nuestras motivaciones, actitudes y acciones, pidiendo al Señor que revele cualquier área donde podamos estar permitiendo la influencia de Jezabel. Además, debemos estar listos para confrontar estas influencias donde quiera que aparezcan, ya sea en nuestras iglesias, hogares o círculos sociales. Esta confrontación debe ser hecha con amor y firmeza, siempre guiada por el Espíritu Santo. La victoria sobre el espíritu de Jezabel está garantizada para aquellos que permanecen en Cristo. La historia de Elías y los profetas de Baal nos mostró que la fidelidad a Dios prevalece sobre cualquier fuerza maligna. Así como Elías vio el fuego del cielo consumir el sacrificio, nosotros también podemos confiar en que Dios responderá a nuestras oraciones y nos protegerá de toda forma de engaño y manipulación. En este momento, quiero animarte a tomar una acción decisiva. Comparte este mensaje con otras personas que puedan estar necesitando esta orientación espiritual. La batalla contra el espíritu de Jezabel no es algo que podamos enfrentar solos. Necesitamos de la comunidad de fe unida en oración y apoyo mutuo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando nuestro contenido, para que juntos podamos crecer en discernimiento y fuerza espiritual. Que el Espíritu Santo de Dios continúe guiando y protegiendo tu vida, dándote sabiduría para discernir y resistir toda forma de mal. Recuerda que, en Cristo, somos más que vencedores, y ningún espíritu maligno puede prevalecer contra el poder de Dios en nuestras vidas. Que Dios bendiga poderosamente tu caminar de fe, y que continúes creciendo en conocimiento, gracia y verdad, viviendo en plena obediencia y sumisión al Señor.